administración de archivos. Bueno, como siempre, recordemos que al iniciar la sesión de trabajo, quedamos posicionados, ¿dónde? Quedamos posicionados en el Home Directory. Generalmente, el Home Directory de un usuario común se encuentra ubicado en /home o en el directorio /r home. Posteriormente, si el usuario se posiciona en otro directorio, entonces el Home Directory deja de ser el directorio actual. Y el directorio actual, o directorio activo, o directorio de trabajo, pasa a ser aquel directorio al cual se cambia el usuario. Entonces, a lo largo de la sesión de trabajo, el usuario puede cambiar su ubicación o su posición en el árbol. El usuario tiene la posibilidad, tal como lo habíamos visto, tiene la posibilidad de averiguar cuál es su Home Directory. Para ello, debe visualizar el contenido de la variable Home. Debe escribirse el nombre de la variable con mayúscula. ¿Por qué? Porque es una variable predefinida que siempre ya encontramos en Linux. Es decir, no es necesario que nosotros tengamos que crear esa variable. Ya está predefinida en Linux. La variable home siempre tiene el mismo contenido. Entonces, al visualizar su contenido, observamos el camino absoluto hacia el Home Direct. Mientras que la variable PWD muestra el camino absoluto hacia el directorio en el cual estamos posicionados en determinado momento. Es decir, muestra el camino absoluto hacia el directorio actual o directorio de trabajo, o también llamado directorio activo. Entonces vamos a crear estos directorios y estos archivos regulares. Y luego vamos a ejecutar cd para cambiarnos de directorio. Y posteriormente vamos a avanzar con otros comandos empleados en administración de archivos. Vamos a crear de uno el directorio de uno en el Home Directory, que hasta el momento es el directorio actual. Vamos a crear en D1 el directorio D3. ¿Qué tipo de ruta he utilizado como argumento? Esos caminos que he expresado son caminos absolutos o caminos relativos. Son relativos, profe. Perfecto, son caminos relativos porque parten
del directorio en el cual estamos posicionados, mientras que el camino absoluto parte del directorio raíz. Entonces, al argumento lo podemos expresar como un camino relativo, tal como lo hicimos en estos dos casos, y también podemos emplear como argumento el camino absoluto. Ahora vamos a crear D2 utilizando camino absoluto. Entonces, parte del directorio raíz barra home barra Clarisa barra D2. Entonces, hemos creado el directorio D2 en el home directory utilizando camino absoluto. Ahora vamos a crear el directorio D4 en D3 utilizando camino relativo. Repito, vamos a crear en D3 el directorio D4 utilizando camino relativo. El camino relativo también puede comenzar con punto barra. Con el punto hacemos referencia al directorio en el cual estamos posicionados. Es decir, que el punto representa al directorio actual. Entonces, camino relativo, punto, que en este caso representa a Clarisa porque estoy posicionada en ese directorio, barra D1, barra D3, barra D4. Al camino relativo también lo podemos expresar prescindiendo de punto barra, es decir, podemos omitir punto barra. Pero el camino relativo nunca comienza con barra. ¿Por qué? Porque obtendríamos un mensaje de error, debido a que buscaría D1, donde buscaría al directorio D1 si yo expreso este camino. El sistema operativo donde busca al directorio D1. Lo está En el directorio buscando actual, el home. en el directorio raíz y no lo encuentra porque D1 está en el home directory. Perfecto. Es por eso que obtenemos este mensaje de error. Entonces, reitero, el camino relativo nunca comienza con barra. El camino relativo puede comenzar con punto barra. Con el punto indicamos que la ruta parte del directorio actual y podemos prescindir de punto barra. Entonces, punto barra o directamente D1. Entonces, al camino relativo lo podemos expresar de una o de otra manera. Ya tenemos creados estos 4 directorios. Entonces, aquí queda expresado cómo se indica uno u otro camino. Entonces, o bien, acá, punto barra, o bien D1 barra D3 barra D4.
Siguiente consigna. Nos vamos a cambiar al directorio de 3. Entonces la consigna será posicionarse en el directorio de 3. Vamos a utilizar este camino. ¿Cuál camino es este? Este es el camino absoluto o relativo. Este es el camino absoluto. Perfecto. Se dé espacio siempre entre el comando y el argumento. Debemos dejar un espacio. Es obligatorio dejar un espacio. Barra home, barra Clarisa, barra de 1, barra de 3. Entonces, el home directory sigue siendo Clarisa, pero el home directory ya no es el directorio actual o directorio de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no estamos posicionados en nuestro home directory. Ahora el directorio actual o directorio activo o directorio de trabajo es de 3, porque ahora estamos posicionados en D3. ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo podemos comprobar que estamos posicionados en D3? Lo podemos hacer, Con PWD, perfecto, profe. lo podemos hacer de dos maneras, ¿recuerdan? ¿Cuáles son esos dos modos de visualizar dónde estamos posicionados? Excelente. Podemos visualizar dónde estamos posicionados observando el contenido de la variable PWD. O poniendo directamente Entonces, PWD o no, el profe. comando hecho equivale a decir muestre por pantalla lo que se indica a continuación. Entonces, vamos a mostrar por pantalla el contenido de la variable PWD. Para ello, al nombre de la variable le debemos anteponer el signo pesos. El nombre de la variable, muy bien, el nombre de la variable debe estar precedido por el signo pesos. ¿Qué ocurre si omitimos el signo pesos? Se muestra por pantalla el nombre de la variable y no el contenido almacenado en dicha variable. Entonces, para visualizar lo que tenemos almacenado en la variable, al nombre de la variable le anteponemos el signo pesos. Entonces, aquí estamos visualizando la diferencia entre colocar o no el signo pesos. Entonces, ¿cómo visualizamos el contenido de una variable? Hecho espacio, signo peso y el nombre de la variable. Y estamos comprobando que efectivamente estamos posicionados en el directorio de 3. Entonces, esta variable contiene el camino absoluto hacia el directorio activo o directorio de trabajo o directorio actual. Son 3 sinónimos que hacen referencia al directorio en el cual estamos posicionados. Es lo mismo, entonces directorio actual es lo mismo que directorio de activo o directorio de trabajo. Son sinónimos.
Es decir que ahora estamos posicionados en D3. El home directory sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo vamos a comprobar si el home directory sigue siendo el mismo? Vamos a visualizar el contenido de la variable home. Y estamos comprobando que el home directory sigue siendo el mismo. En la sesión de trabajo, muy bien, en la sesión de trabajo actual, en nuestra sesión de trabajo, el home directory seguirá siendo el mismo. Mientras que el directorio actual puede cambiar, es decir, podemos cambiar nuestra ubicación en el árbol. Pero en la sesión de trabajo, el home directory sigue siendo el mismo. El superusuario puede cambiar el home directory, pero ese cambio se vería reflejado cuando, a partir de la siguiente sesión de trabajo. Entonces, el home directory en la sesión de trabajo sigue siendo el mismo y puede ir cambiando el directorio actual a medida que nos desplazamos en el árbol. Bueno, tal como se mencionó en el chat, ejecutando el comando pwd también podemos observar en qué directorio estamos posicionados. Entonces, no es lo mismo ingresar PW mayúscula que PW minúscula. Linux distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre PW mayúscula y PW minúscula? ¿Cuál es la diferencia? PW mayúscula no es la variable y PW minúscula es el comando. Perfecto. PW mayúscula es el nombre de la variable que almacena el camino absoluto hacia el directorio actual. Mientras que, perfecto, PW minúscula es el comando que al ejecutarlo devuelve el camino absoluto del directorio actual. Entonces, al ejecutar el comando pwd, obtenemos la misma salida por pantalla que al mostrar el contenido de la variable pwd. Entonces, estamos visualizando que no es lo mismo ingresar mayúscula que minúscula. Por ejemplo, el comando ls permite listar si por pantalla obtenemos el mismo resultado. Entonces, reitero, al ejecutar el comando pwd, obtenemos por pantalla la misma salida que al visualizar el contenido de la variable pwd. Entonces, visualizar el contenido de la variable pwd equivale a ejecutar el comando pwd. Entonces, de una o de otra manera, obtendremos el mismo resultado por pantalla. Obtendremos la misma salida por pantalla. El comando ls, ¿para qué se utilizaba?
para listar un directorio. Pero si ejecutamos ls mayúscula, ¿qué sucederá? Obtendremos por pantalla un mensaje de error. ¿Por qué? Porque Linux distingue mayúsculas de minúsculas. Para Linux, la L minúscula y la L mayúscula serían como distintas letras. Entonces, para Linux, el comando ls mayúscula no existe. Entonces, hay que tener esa precaución. Lo mismo sucede con las opciones que utilizamos con los comandos. Bueno, vamos a agregar un archivo. Vamos a agregar a uno. Vamos a crear en el Home Directory el archivo A1. Voy a guardar esa consigna en un archivo. En el archivo consigna 1 voy a guardar la siguiente consigna. Crear el archivo A1, archivo regular A1 en el Home Directory, utilizando camino relativo. Enter. ¿Cómo grabábamos? Presionamos las teclas Control más la tecla D. Perfecto. Bueno, entonces queremos crear en el Home Directory el archivo regular A1 utilizando camino relativo. Es decir, vamos a ingresar como argumento la ruta que parte del directorio actual. ¿Cuál es el directorio actual? ¿En cuál directorio estamos posicionados? Estamos posicionados en el directorio D3. Entonces, debemos indicar la ruta desde el directorio actual hacia el directorio en el cual queremos crear el archivo A1. Bueno, vamos a crear un archivo regular. Entonces, cat signo mayor y a continuación ingresamos el argumento. En el argumento, ¿qué vamos a indicar? Vamos a indicar en qué directorio y con qué nombre creamos el archivo. Lo vamos a crear en el Home Directory. ¿Cómo expresamos la ruta desde el directorio actual que es D3? ¿Cómo expresamos la ruta desde D3 hasta el Home Directory? Debemos indicar que desde el directorio actual tenemos que subir. ¿Cuál es el recorrido? Implica subir un nivel hasta D1 y otro nivel hasta el Home Directory. Perfecto. ¿Cómo indicamos que subimos un nivel en la ruta? Con punto, punto. Punto, punto por cada nivel que subimos. Perfecto. Entonces, punto, punto es el recorrido hasta D1. Otro punto, punto y subimos otro nivel hasta el Home Directory. Entonces, punto, punto, subimos a D1. Punto, punto, subimos
otro nivel más hasta el home directory. De esa manera quedó expresado el camino relativo hacia el home directory. El camino relativo, es decir, la ruta desde el directorio actual hasta el home directory, implica subir 1, 2 niveles. Entonces, punto, punto, por cada nivel que subimos. Barra. Entonces, hemos indicado que vamos a crear un archivo regular en el directorio que se encuentra 2 niveles por arriba con respecto al directorio actual. Entonces, hemos indicado dónde vamos a crear el archivo. Ahora, ¿qué indicamos? ¿Con qué nombre? Con el nombre A1. Entonces, de esa manera quedó expresado el argumento. Recordemos que antes y después del signo mayor podemos o no dejar espacio. Enter e ingresamos el contenido. ABC, Enter, DEF. Vamos a guardar ese pequeño texto en el archivo A1. Enter. Entonces presionamos otro Enter y luego Control D. De esa manera grabamos y volvemos a la línea de comandos. Entonces, para crear A1 en el Home Directory, expresamos la ruta hacia ese directorio. Hemos expresado la ruta, pero ¿dónde seguimos posicionados? ¿Dónde estamos posicionados? Perfecto. Seguimos posicionados en el mismo directorio, es decir, en D3. ¿Y por qué seguimos posicionados en el mismo directorio? Porque no hemos ejecutado el comando cd. Entonces, hasta que no volvamos a ejecutar cd, seguimos posicionados en el mismo directorio. En la línea del comando cat hemos expresado la ruta hacia el home directory, pero seguimos posicionados en D3. Hemos expresado la ruta desde el directorio actual, que es D3, hacia el home directory, pero no nos hemos cambiado hacia el home directory. Bien, me preguntan, ¿qué efecto lograríamos si ejecutamos cd sin argumento? ¿Cuál sería el efecto? Siempre volvemos al ejecutar cd sin argumentos, volvemos al home directory. Perfecto, que también se denomina directorio de login, directorio de conexión, directorio personal, directorio de arranque. Perfecto. Entonces, en mi caso, si ejecuto cd sin argumentos, es decir, sin especificar directorio, vuelvo a Clarisa, que es mi home directory. Entonces, ahora el home directory volvió a ser el directorio actual. Entonces, cd, el comando cd sin argumentos,
nos posiciona en el home directory, o también llamado directorio de login o directorio de arranque o directorio personal o directorio de conexión. Es decir, que volvemos al directorio en el cual estábamos posicionados al iniciar la sesión. Por lo tanto, el home directory vuelve a ser el directorio actual. Es decir, que el home directory vuelve a ser el directorio actual. ¿Cómo lo averiguamos? ¿Cómo averiguamos si ahora el directorio actual es el home directory? Podemos visualizar cómo averiguamos cuál es el directorio actual. Perfecto. Visualizamos el contenido de la variable pwd o bien ejecutamos el comando pwd. Entonces, de una o de otra manera, visualizamos en qué directorio estamos posicionados. Entonces, estamos comprobando de estas dos formas, hemos comprobado que el home directory volvió a ser el directorio actual. Bueno. A continuación, veremos una técnica que se denomina redireccionamiento de salida. Esta técnica nos permite guardar la salida o la respuesta que genera un comando en un archivo. Entonces, aplicando esta técnica, la salida que genera un comando, en lugar de ir a pantalla, queda almacenada en un archivo. Entonces decimos que la salida generada por un comando es redireccionada. En lugar de ir a pantalla, esa salida queda almacenada en un archivo. Esta es la sintaxis, ¿perdón? Esta es la sintaxis que debemos emplear para lograr este efecto. Entonces ingresamos el comando signo mayor y este signo mayor que indica que la salida del comando quedará almacenada en el archivo que se indica a continuación. Si el archivo no existe, será creado. Si ingresamos la ruta, si ingresamos el argumento de un archivo ya existente, ¿qué sucederá? El contenido de dicho archivo será sobreescrito. Entonces, debemos tener mucho cuidado al utilizar esta técnica. Si utilizamos doble signo mayor y el archivo no existe, será creado. Entonces, si el archivo no existe, es indistinto utilizar uno o doble signo mayor.
Entonces, podemos emplear esta técnica, la del redireccionamiento. Esta técnica puede ser utilizada para crear un archivo asignándole por contenido la salida de un comando. Entonces, si el archivo no existe, lo estamos creando. Si el archivo no existe, es indistinto utilizar uno o doble signo mayor. Entonces, repito, esta técnica puede utilizarse para crear un archivo asignándole por contenido la salida que genera un comando. Sabemos el ejemplo. Entonces, sabemos algunos ejemplos y en caso de que el archivo ya exista, no es lo mismo utilizar uno o doble signo mayor. Si el archivo no existe, al utilizar doble signo mayor lo estaremos creando. Si el archivo ya existe, al final de lo que ya contiene el archivo, estaremos agregando la salida que genera el archivo. Entonces, con doble signo mayor, mantenemos el contenido original del archivo. Y a lo que ya se encuentra almacenado en el archivo, se le agrega la salida que genera el comando. Entonces, el redireccionamiento, reitero, puede emplearse para crear un archivo asignándole por contenido la salida que genera un comando. Ejemplo. Vamos a crear en el Home Directory el archivo llamado com y le vamos a asignar por contenido un listado de los comandos Linux. Los comandos Linux, ¿dónde se encuentran? Los comandos Linux se encuentran ubicados en el directorio /bin. Es un directorio, entonces, ¿cómo lo listamos? ¿Cómo listamos un directorio? Ejecutando ls. Entonces, al listar el directorio bin, obtendremos un listado de los comandos Linux. Vamos a la sesión de trabajo. Si ejecutamos ls/bin, obtenemos un listado de los comandos Linux. Pero, en lugar de visualizar por pantalla ese listado, es decir, en lugar de visualizar por pantalla la salida que genera ls/bin, ¿qué necesitamos hacer con ese listado? Queremos guardarlo a este listado que genera ls/bin, lo queremos guardar, lo queremos almacenar
en el archivo com. Para ello, utilizamos redireccionamiento. ¿Por qué? Porque a la salida que genera ls/bin, en lugar de enviarla por pantalla, la queremos almacenar en un archivo. Entonces, ejecutamos ls/bin, signo mayor. Antes y después del signo mayor, podemos o no dejar espacio. Este simbolito, ¿qué indica? Este símbolo indica que la salida generada por el comando ls/bin quedará almacenada en el archivo que se indique luego del signo mayor. Entonces, este signo mayor puede asumirse, puede interpretarse como la orden para almacenar en un archivo la salida que genera el comando. Entonces, antes del signo mayor ingresamos el comando. Después del signo mayor ingresamos el argumento del archivo en el cual quedará almacenada la respuesta del comando. Entonces, este signo mayor, reitero, indica que la respuesta del comando quedará almacenada en el archivo que se indique a continuación. Bueno, entonces queremos almacenar la respuesta del comando ¿en cuál archivo? En el archivo com, donde lo queremos crear en el home directory. A su vez, el home directory es el directorio actual. Es por ello que no es necesario especificar. Por defecto, si no indicamos directorio, ¿dónde es creado el archivo? Si no indicamos directorio, el archivo por defecto es creado, perfecto, en el directorio actual. También lo podemos especificar de esta manera, .com. Queda entonces explícito que al archivo com lo vamos a crear en el directorio actual. Pero no es necesario indicarlo. Podemos omitir el .barra. Entonces, el listado de los comandos que genera el comando ls/bin, ese listado, en lugar de ir a pantalla, fue redireccionado y quedó almacenado en el archivo com. El archivo com no existía, entonces es creado. En un mismo paso hemos creado el archivo com y le hemos asignado por contenido un listado de los comandos. Entonces, en un mismo paso hemos creado el archivo y le asignamos por contenido dicho listado. No es necesario entonces crear previamente el archivo com. Entonces, en un solo paso se crea el archivo y se le asigna por contenido la salida que genera el comando. Entonces, utilizamos el redireccionamiento de esa manera utilizamos el redireccionamiento para crear un archivo asignándole por contenido la salida que genera un comando. ¿Y cómo podemos comprobar cuál es el contenido de este archivo?
podemos utilizar el mismo comando cat para visualizar el contenido de un archivo. Perfecto. Pero si lo utilizamos, si lo ejecutamos para visualizar el contenido de un archivo, no utilizamos el signo mayor. Entonces, cat espacio com o cat espacio .com. Siempre entre el nombre del comando y el argumento debemos dejar un espacio. Bueno, repito la ejecución. ¿Estamos visualizando adecuadamente el contenido del archivo com? Sí. ¿Lo hemos visualizado adecuadamente? No, ¿por qué? Porque el contenido de com abarca más de una pantalla. Entonces, CAD muestra una pantalla a continuación, muestra el contenido del archivo y visualizamos una pantalla a continuación de la otra sin detenernos en cada una. Entonces, el comando CAD no resulta adecuado para visualizar el contenido de un archivo cuando abarca más de una pantalla. Entonces, CAD resulta adecuado si el contenido almacenado en el archivo ocupa a lo sumo una pantalla. De lo contrario, si el contenido almacenado en un archivo es muy extenso y abarca más de una pantalla, tal como sucede en este caso, no es conveniente utilizar el comando cat, porque cat muestra una pantalla a continuación de la otra sin detenerse en cada una. Bueno, entonces, en tal caso vamos a utilizar otro comando que es el comando more. El comando more resulta adecuado para visualizar el contenido, para visualizar un texto cuando abarca más de una pantalla. ¿Cuál es la sintaxis? More espacio, opción menos n, espacio y el argumento correspondiente al archivo regular. More espacio menos n, que es la opción espacio, y el argumento correspondiente al archivo regular. En ese argumento, como siempre indicamos en qué directorio se encuentra barra y qué nombre tiene el archivo regular. El comando more nos permite visualizar el contenido que está almacenado en el archivo de a n líneas por vez. Entonces, la letra n se reemplaza por la cantidad de líneas que deseamos visualizar por vez con el comando more. Bueno, vamos a un ejemplo. Volvemos a la línea de comandos y la consigna será visualizar el contenido del archivo com de a 3 líneas por vez. Bueno, en el archivo voy a crear un archivo consigna 2 en el cual voy a almacenar la consigna. La consigna será visualizar el contenido del archivo com de a 3 líneas por vez. Enter, control D. Entonces, para ello, ejecutamos el comando more. More
espacio. Siempre entre el comando y la opción dejamos un espacio y luego de la opción y antes de ingresar el argumento también debemos dejar otro espacio. Entonces estos dos espacios son obligatorios. More espacio menos 3 espacio punto barra com o directamente com. No especificamos directorio. ¿Por qué? Porque com se encuentra ubicado en el directorio actual. O bien podemos dejar explícito de esta manera que el archivo com se encuentra en el directorio actual, pero podemos dejarlo implícito. Bueno, visualizamos las 3 primeras líneas del listado almacenado en com. Para visualizar las 3 siguientes líneas, presionamos la barra espaciadora y si presionáramos Enter, avanzamos de a una línea por vez. Entonces, para avanzar 3 líneas, para visualizar las 3 siguientes líneas, presionamos barra espaciadora. Cada vez que presionamos la barra espaciadora, avanzamos n líneas. En este caso, avanzamos 3 líneas. Continuamos viendo, continuamos visualizando las líneas anteriores. El comando more también puede emplearse para visualizar el contenido almacenado en un archivo regular a partir de cierta línea. Bueno, entonces vamos a crear otro archivo con un pequeño texto para visualizar el efecto, para evidenciar el efecto de la opción más N. Y esta sintaxis que estamos observando se emplea cuando el archivo es de tipo regular. Entonces, de esa manera, esta es la sintaxis que empleamos para ejecutar estos comandos sobre el texto almacenado en un archivo regular. Bueno, vamos a crear, por ejemplo, letras en el directorio actual. AB, Enter, CD, Enter, EF, Enter, GH, Enter, JK, Enter, LM, Enter, NO, Enter, PQ, Enter. Entonces, este archivito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Luego del último Enter, presionamos Control D. Y la siguiente consigna, consigna 3, que vamos a guardar en el archivo llamado consigna 3. La siguiente consigna será visualizar el contenido almacenado en letras a partir de la línea 2. Enter, Control D.
Entonces, more. ¿Y cuál opción debemos ingresar? ¿Cuál opción debemos ingresar? Para visualizar el texto a partir de cierta línea, perfecto, utilizamos la opción más N. More, espacio, más, siempre entre el nombre del comando y la opción debemos dejar un espacio. Reemplazamos N por 2, porque necesitamos visualizar el texto a partir de la línea 2. 2, espacio, y luego del espacio ingresamos el argumento. Punto, barra, letras o directamente letras. Y efectivamente visualizamos el contenido almacenado en letras a partir de la línea 2. Entonces estamos visualizando el efecto de la opción más N. Más N. Exacto. Las líneas se cuentan, la línea 1 es la primera, no es desde la línea 0, sino que se cuentan desde la línea 1. Bien. La primera línea es la línea 1, no es línea 0. Bien. Estas opciones pueden combinarse. Entonces, la siguiente consigna que vamos a guardar en el archivo consigna 4 será visualizar el contenido almacenado en letras a partir de la línea 3 de a 2 líneas por vez. Enter, control D. Bueno, entonces, ¿cómo combinaremos las opciones? More, a partir de la línea 3. Entonces, más 3. Espacio de a 2 líneas por vez. Perfecto. Entonces, más 3, dejamos espacio de a 2 líneas por vez. Entonces, menos 2. Y a continuación el argumento, letras o punto barra letras. Entonces, efectivamente, visualizamos el contenido a partir de la línea 3, que es la línea que contiene EF. De a 2 líneas por vez. Entonces, si ahora presionamos barra espaciadora, visualizaremos las dos siguientes líneas. JK y LM. Si presionamos nuevamente la barra espaciadora, veremos además las dos siguientes líneas, NO y PQ. El mismo efecto logramos si invertimos el orden de las opciones. Entonces, es lo mismo ingresar menos 2 espacio más 3.
Visualizamos el contenido almacenado en letras a partir de la línea 3 de a 2 líneas por vez. Entonces, el efecto que logramos es el mismo, cualquiera sea la opción que ingresemos en primer lugar. Y es algo que también habíamos comprobado al ejecutar el comando ls, por ejemplo. Entonces logramos el mismo efecto, cualquiera sea el orden en el cual ingresamos las opciones. Entonces lo hemos comprobado a través de este sencillo ejemplo. Vamos a continuar con otros comandos que también nos permiten visualizar el contenido almacenado en un archivo regular. Entonces, esta sintaxis se emplea para visualizar el texto almacenado en un archivo regular. Comando tail. El comando tail nos permite visualizar las últimas n líneas del texto almacenado en un archivo. Bueno, consigna 5. Vamos a un ejemplo. Visualizar las últimas 4 líneas del texto almacenado en letras. Enter, control, D. Entonces, ejecutamos tail menos y n se reemplaza por la cantidad de líneas. Menos 4 y el argumento, letras o punto barra letras. Entonces visualizaríamos qué líneas. JK, LM, NO y PQ. Enter, efectivamente, esas son las líneas que visualizamos. Las últimas, solo las últimas 4 líneas del texto almacenado en letras. Tail también puede emplearse para visualizar el contenido de un archivo a partir de la línea N. Pero si a partir de la línea N tenemos un texto que abarca más de una pantalla, entonces tail no lo muestra en forma paginal. Si a partir de la línea N tenemos más de una pantalla, tail no se detiene en cada una. Bien, exacto, ya veremos más adelante. ¿Será posible contar las líneas del texto? ¿Será posible contar las palabras o la cantidad de caracteres? Sí, ya veremos el comando. Si tenemos todo el año para ir despejando las diferentes, para ir respondiendo a las diferentes preguntas. Bueno, entonces, por ejemplo, tail más 3 con,
¿Qué logramos de esta manera? Visualizar el listado que tenemos almacenado en COM a partir de la línea 3. Pero no resulta adecuado. ¿Por qué? Porque el contenido almacenado en COM a partir de la línea 3 abarca más de una pantalla. Entonces, tail puede ejecutarse para visualizar ese listado a partir de la línea 3, pero ¿qué ocurre? Tail no se detiene en cada pantalla. Pero sí lo hace el comando more. Entonces, more, espacio más 3, espacio com. Vamos a visualizar el contenido de com a partir de la línea 3. Al ejecutar el comando more, entonces, ¿cuál será el efecto? More se detendrá en cada pantalla. Si presionamos la barra espaciadora, vemos la siguiente pantalla. Entonces, tanto tail como el comando more pueden emplearse para visualizar el texto a partir de cierta línea. Pero, reitero, si ese contenido que tenemos a partir de cierta línea abarca más de una pantalla, tail no se detiene en cada pantalla. Mientras que more sí se detiene en cada pantalla. Y nos muestra la siguiente pantalla cada vez que presionamos la barra espaciadora. Entonces, tail más n no resulta útil si el contenido abarca, comprendido a partir de cierta línea, abarca más de una pantalla. Reitero, tail más n no resulta adecuado si el contenido comprendido a partir de esa línea abarca más de una pantalla. Entonces, en tal caso, lo que ejecutamos es more más n. Entonces, more más n mostrará de a una pantalla por vez el contenido comprendido a partir de esa línea. Bueno, y ahora pasamos al comando hit. El comando tail -n mostraba las últimas líneas del contenido almacenado en un archivo. Hid -n muestra las primeras n líneas. Entonces, tail -n muestra las últimas n líneas, mientras que hid -n muestra las primeras n líneas. Siguiente consigna. Consigna 6. La vamos a guardar en el archivo consigna 6. Visualizar las primeras dos líneas del contenido almacenado en el archivo letras. Enter, control D. Entonces, queremos visualizar las primeras dos líneas
Ejecutamos, por lo tanto, el comando hit, espacio menos, y la letra N se reemplaza por el valor que corresponde. Perfecto. Hit, espacio, menos 2. Dejamos otro espacio en blanco, punto barra letras o directamente letras. Vamos a visualizar previamente el contenido original que teníamos en este archivo. Aquí tenemos el contenido original. Ahora vamos a visualizar las primeras dos líneas. Entonces, ¿qué vamos a observar como salida? A, B, C, D. Lo vamos a comprobar. Hit de espacio menos 2, espacio letras. Efectivamente, Hit nos muestra las dos primeras líneas. Solo las primeras N líneas. Entonces, todos estos comandos se utilizan para visualizar un texto. De a n líneas por vez, a partir de cierta línea, las últimas líneas, las primeras líneas. Ahora dejamos estos comandos que permiten visualizar un texto y pasamos al comando que nos permite crear la copia de un archivo. Dicho comando es el comando cp. Al crear una copia, estamos creando otro archivo, estamos generando un nuevo archivo físico. ¿Esto qué significa? Estamos creando otro archivo que tendrá su propio nodo I. Un archivo y su copia inicialmente tienen el mismo contenido, pero posteriormente cualquier contenido, cualquier alteración que realicemos en un archivo no afecta al otro. Cualquier modificación que realicemos en el archivo original no afecta a la copia. Asimismo, cualquier modificación que realicemos en la copia no afectará al archivo original. Pasamos a la sintaxis. Necesitamos dos argumentos. En el primer argumento vamos a ingresar en qué directorio se encuentra y qué nombre tiene el archivo del cual queremos realizar la copia. Entonces, reitero, en el primer argumento indicamos en qué directorio y qué nombre tiene el archivo del cual queremos generar una copia. En el segundo argumento indicamos en qué directorio y con qué nombre queremos crear la copia. Entonces, el directorio destino es el directorio en el cual queremos crear la copia. Si alguien quiere realizar una pregunta, veo una mano levantada. ¿No hay preguntas? ¿Se levantó sin querer la mano? Bueno, no hay problema.
Bueno, ¿y cómo funciona esta sintaxis? Si omitimos el nombre de la copia, por defecto será creada con el mismo nombre del archivo original. Y si en el segundo argumento omitimos el directorio destino, entonces por defecto la copia será creada en el directorio en el cual estamos posicionados. Es decir, por defecto la copia será creada en el directorio activo o directorio actual, o también llamado directorio de trabajo. Vamos a crear en D1, la siguiente consigna quedará almacenada en el archivo consigna 7, crear en D1 una copia de letras con el nombre LED. Enter, Control D. Bueno, al directorio D1 lo tenemos ubicado en el directorio actual. Y a su vez, letras también está en el directorio actual. Entonces, vamos al árbol. Tenemos D1 y letras en un mismo nivel, ambos ubicados en el directorio actual. Entonces, aquí tenemos D1. Y también en el directorio actual tenemos letras. Entonces, la consigna es crear en D1 una copia de letras con el nombre LED. Entonces, aquí debemos crear la copia. Excelente, muy bien. Así veo la línea de comandos copiada en el chat. Perfecto. CP, ¿dónde queremos crear la copia? ¿En qué directorio la queremos crear? En D1. Está en el actual, entonces podemos ingresar /, D1. Previamente, ¿qué indicamos? Me parece que está al revés en el chat. Lo veo de vuelta. No, está perfecto. Previamente, ¿qué indicamos? Indicamos dónde se encuentra, en qué directorio se encuentra y qué nombre tiene el archivo del cual queremos crear una copia. Entonces, ¿de quién queremos crear la copia? De letras. ¿Dónde se encuentra? En el actual /, letras. Espacio. Entonces, reitero, en el primer argumento indicamos en qué directorio y qué nombre tiene el archivo del cual queremos crear una copia. ¿Dónde se encuentra? En el actual. Lo indicamos con un punto. ¿Qué nombre tiene?
letras, espacio. Ahora sí, ¿dónde queremos crear la copia? En D1. ¿Dónde está D1? En el actual, punto barra D1. Pero podemos omitir punto barra. ¿Con qué nombre queremos crear la copia? Con el nombre LED. Entonces ahora en D1 tenemos la copia de letras con el nombre LED. Hemos creado una copia de letras en D1 con el nombre LED. ¿Cómo podemos comprobar si letras y LED son diferentes archivos? Averiguando el número de nodo I. LS, para eso que con LS, ¿qué opción empleábamos? Menos I. Menos I. Bien, punto barra letras. Este número es el número de nodo I de letras. Al crear una copia, estamos generando un nuevo archivo. Entonces, si LED es otro archivo diferente, LED deberá tener diferente número de nodo I. Lo comprobamos. ls menos I e ingresamos el argumento de LED. Punto barra D1 barra LED. Efectivamente, letras y LED son diferentes archivos. LED es una copia de letras. Inicialmente tendrán el mismo contenido, pero son diferentes archivos. ¿Cómo lo comprobamos? Porque tienen diferentes números de nodo I. Perfecto. Bueno, ahora les habilito en el foro. Dejo de compartir un momentito y les habilito el cuestionario. Es solo una preguntita que responden en poquitos segundos. Bueno. Están visualizando el cuestionario, ya lo he habilitado. Ya deberían visualizarlo. Sí, aparece, profe. Sí, a medida que responden el cuestionario ya pueden abandonar la sala. Bueno, será hasta la próxima clase. Buen fin de semana.